Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Yo creo que sí tengo ¿Qué parece? la esa fue el Rollman y el del otro. Ahorita o hacemos una vez si nos dan lo mismo. Vamos a ver si da lo mismo. Bueno, muchachos, hoy tenemos que abarcar varios temitas que son un poquito extensos, entonces tenemos que hacer rendir bastante el tiempo. ¿Qué vamos a ver hoy o qué trataremos? Vamos a hacer la retroalimentación de los anteproyectos, ¿cierto? No sé si vieron que ya asigné la calificación. Digamos que les di algunos comentarios acerca de la forma y del detalle pues que se debió haber llevado, pero quisiera aquí abordar más la retroalimentación con respecto al proyecto final, ¿cierto? Mirar cada uno y decirles qué es lo que pienso con respecto a él, con respecto al proyecto final. Ya les dije algo ahí brevemente en los comentarios, pero quisiera reforzarlo aquí porque recuerden que es muy importante que ustedes tengan claro si tienen que adicionar algo, si tienen que quitar algo, si de pronto es muy extenso o quizás muy corto. Vamos a tener el quinto quiz. Adicional a eso vamos a abordar los temas de ficheros y digamos que si nos queda tiempo el tema de excepciones y plantillas. Ya se encuentra asignado el mini proyecto de manejo de ficheros. Ese mini proyecto es muy sencillo, pero sin embargo ahorita digamos que les voy a dar una introducción al tema después de que veamos pues los ejemplos de manejo de ficheros, una introducción pues a lo que considero que deben hacer para que lo tengan bien claro. Bueno, vamos entonces a revisar los anteproyectos. Rápidamente voy a ir mencionando las personas y si están ahí pues le hago la respectiva retroalimentación. Bueno, voy a comenzar entonces. Se encuentran aquí Juan Felipe Mejía y Julián Esteban Zapata. Ok. Vamos a revisar el de ustedes. Software de interacción sobre el universo, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué tengo que decir con respecto a ese?
Me parece interesante, me parece que viéndolo desde el punto de vista de una herramienta educativa, interactiva, es muy, muy interesante la propuesta. Hay que tener en cuenta algo. Yo veo en la construcción del anteproyecto que quizá ustedes o sea, no tienen un enfoque claro de lo que van a mostrar, ¿cierto? O sea, es claro que va a ser un software que va a ser interactivo y que me va a servir para mostrar cosas. Entonces ustedes, por ejemplo, mencionan ahí por ejemplo, cálculos como el peso de diferentes lugares de acuerdo a la gravedad en algunos sitios del universo, la fuerza de atracción entre los cuerpos celestes. Si cogemos esa frase y la analizamos a fondo, pues ahí estamos prometiendo, o digamos que los requisitos que están solicitando son muy amplios, porque pues el universo es muy grande y podemos tener en cuenta muchas cosas. ¿Cuál es la recomendación? O sea, en general me gusta el proyecto si está bien enfocado. La recomendación es la siguiente. La recomendación es que identifiquen una especie de ámbito básico, ¿cierto? Voy a poner ejemplos aquí burdos. No, nosotros solo vamos a detectar, a encargar de medir ese tipo de elementos que tienen que ver solo con el sistema solar, no sé, o los que tienen que ver a gran escala con una galaxia, o los que tienen que ver, pero delimitar el problema, porque es que si no, ese se vuelve un mundo de cosas. Entonces imagínense, si ustedes empiezan a picar allí, picar allí, picar allá, y finalmente muestran un montón de medidas dispersas que el usuario como que no aterrice o no tenga un enfoque. Imagínense el software como si ustedes lo fueran a vender, ¿cierto? O sea, a mí me interesaría un software si me entrega información valiosa, por ejemplo, sobre los planetas, pero si me entrega, por ejemplo, información aleatoria sobre elementos del universo disperso, pues no sé qué tan valioso sea eso para mí, ¿cierto? Yo quisiera comprar un... Sí. Nosotros en estos últimos 15 días después de la entrega hemos pensado en algo así, profe. ¿Vos tenés conocimiento sobre esos juegos que tiene la enciclopedia en carta? Los juegos de la enciclopedia en carta. Sí. Pues alguna vez entré en carta, pero no recuerdo juegos. Son unos jueguitos ahí Unos jueguitos ahí para llenar cositas. Por ejemplo, como crucigramas, rompecabezas, y eso así, de preguntas, y uno diga, por ejemplo, una pregunta y ya con base en una base de datos ya podría arrojar los resultados, información así. Sí, me gusta la idea. Y mira que el enfoque ahí es diferente, porque el que estaba en el anteproyecto tiene que ver con información que se me va a arrojar a mí, como algo así como un software donde yo pregunto y me responden. Pero mira que ese que me estás mencionando ya es diferente, porque yo no estoy preguntando, pues el software me está arrojando, digamos, información gráfica de alguna forma para yo interactuar con ella, jugar e ir adquiriendo conocimiento. Por ejemplo, una aplicación que podría tener eso, profe, sería que, de acuerdo al anteproyecto, por ejemplo, que a vos te digan cuál es la gravedad, por ejemplo, en Mercurio, y ya vos introduzcas el peso tuyo y listo, ahí calcular eso y muestras gráficas así también. Sí, me parece interesante. Como una mezcla entre jueguitos y ya cosas ahí. Pues entonces mira, hay una cosa ahí. Si la herramienta no es interactiva, no me parece ideal para un proyecto final, porque poner a interactuar el usuario con pues, digamos, ingresar datos y obtener resultados, es una cosa muy sencilla si usted lo tiene por ahí guardado en una base de datos, inclusive en un archivo de texto, ¿cierto? Entonces, eso no ameritaría para un proyecto final, pero si le incluyen lo que ustedes están mencionando, por ejemplo, que la información se vea en forma de juegos, de crucigramas, de entre la palabra o escoja tal cosa, y que vaya dando punticos y cosas así por el estilo, ya es diferente. Ya sí amerita porque requiere un esfuerzo y una elaboración más compleja. Me imagino entonces que a eso es lo que le van a apuntar entonces.
Pero si es más o menos como yo lo estaba pintando, como lo estoy pintando en este momento, o estaban pensando en otra cosa. Y así como vos me decís. Sí, o sea, tampoco nos vamos a enredar, ¿cierto? No estamos esperando la superanimación y que el planeta, y que viajamos hacia el planeta, no. ¿Cierto? Miren que para hacer un crucigrama no hay que tener mucho movimiento, ¿cierto? Solo habilitar y deshabilitar cuadritos. Y para hacer otras cosas, pues no. Pues para asignar puntos solo hay que cambiar, poner un sumador o algo así y mostrar en la pantallita y cosas por el estilo. O sea, no es nada complejo, pero sí debe abarcar muchas cosas para que amerite la creación. Correcto. ¿Tienen alguna duda? Ya, la idea que tenía inicialmente era que corrigiéramos el anteproyecto y me lo entregaran, ¿cierto? Pero me parece que el tiempo que van a gastar haciendo eso, parece que lo pueden invertir más bien en elaborar el proyecto final. Entonces, digamos que en este debate que nos encontramos, pues quedamos como con una especie de compromiso, ¿cierto? Entonces, pues ustedes me podrían enviar un documento con eso, pero no justifica. Se supone que les voy a calificar por lo que estamos quedando acá, para que no tengan que volver a hacer el documento. Listo. ¿Tienen alguna inquietud entonces? Bueno, que Adi Juliana y Juan Felipe están. Juliana y Juan Felipe, sí. ¿Cómo se pronuncia? Heidi. Heidi. Sí. Así no está en Udiarroba. Ah, pero es que así se copia. Ah, sí se copia. Ah, bueno. Bueno, el de ustedes, es el del tema del café. Sí. Bueno. Listo, entonces, digamos que el objetivo o el caso de estudio que ustedes quieren abordar con respecto al proyecto me parece muy interesante, demasiado interesante porque tiene una aplicabilidad excelente, ¿cierto? La retroalimentación con respecto al proyecto final es que me parece que con respecto a las operaciones y al core de la operación del programa, deben agregarle mucho más. O sea, los requisitos que en teoría les está solicitando el usuario son muy pocos y se pueden hacer de una forma sencilla. Entonces, yo creo que deberían agregarle muchas más cosas. O sea, cuando yo me refiero a agregarle muchas más cosas, que pues, voy a poner un ejemplo, no sé nada de café, pero pues en la operación del café solo intervienen 5 variables. No estoy queriendo decir que nos vamos a inventar otras 2 variables solo por el hecho pues de darme gusto, ¿cierto? No tiene sentido. A lo que yo me refiero es a que podemos complicar un poquito más las operaciones, ¿cierto? Entonces, si yo les leo una en particular. Por ejemplo, determinar las ganancias del agricultor, esta que está sencillita, ¿cierto? Entonces miren,
pues yo no sé cómo va a ser la elaboración de su programa por dentro, ¿cierto? Pero cuando uno habla de ganancias, la ganancia finalmente es una diferencia, ¿cierto? Entre lo que me pagaron con respecto a pues lo que gané con respecto a lo que me gasté en lo producido, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces mira que si uno lo mira operativamente y en el código, eso se puede reducir a una resta, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con agregarle más cositas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que voy a poner aquí ejemplos al aire, que por ejemplo se guarde el registro de cada agricultor mes a mes, ¿cierto? Y que yo pueda sacar un reporte de lo que se ganaba el agricultor. O cuando me refiero a un reporte es que pueda hacer un cálculo que me permita decir, ve, este agricultor en tal mes ganó menos o en tal mes ganó más, no sé, cosas de ese estilo. Pero miren que es con la misma variable, ¿cierto? Cuando yo me refiero a que agreguemos cositas, no es que nos inventemos variable. Pues si el programa trabaja con la ganancia del agricultor, pues no nos vamos a inventar, no sé, el impuesto tal del agricultor, una cosa que no exista, ¿cierto? Lo que quiero es que operemos con eso, ¿cierto? Entonces, si el elemento es sencillo y la operación es sencilla, compliquémosla un poquito. Entonces, digamos, bueno, vamos a llevarle una mini contabilidad al agricultor, ¿cierto? O vamos a hacer un cuadro estadístico, vamos a arrojar unos datos estadísticos de cualquier cosa con respecto a todas las medidas que están ahí. No sé si soy claro con eso. ¿O no? A lo que me refiero es que el programa no se reduzca a una resta de dos variables. Entrada, salida, resta, y esa es la ganancia, ¿cierto? A eso me refiero, que yo vea en la creación del programa digamos, algo más potencial, ¿cierto? Que no se reduzca simplemente a una resta. A eso me refiero. Pero pues la concepción como tal del programa me parece interesante. Yo creo que lo tienen que pulir en eso. En el caso anterior del universo, miren que llegamos como a una especie de acuerdo, ¿cierto? Dijimos, bueno, listo, si lo van a enfocar a un juego me parece excelente, pero en este caso no queda como muy claro un acuerdo. Entonces lo que yo les recomiendo es que traten como de agregar nuevos requisitos, ¿cierto? Y me los envíen a través del foro. Digan, bueno, vamos a agregar estos requisitos para que no modifiquen el documento ni creen uno nuevo, ¿cierto? Hacemos una contabilidad de cada pero no muy elevada tampoco. No, pues tampoco se trata. Pero yo quiero que le eleven un poquito más, o sea, que los requisitos sean un poquito más, ¿cierto? Ya ustedes los plantearán, pues yo aquí estaba especulando, no sé, pues puede que el programa no se oriente a llevar la contabilidad del agricultor porque es algo centralizado que no tiene nada que ver en particular con una persona. Entonces puede que la idea sea, no tenga nada que ver. Ustedes lo pensarán, pero la idea es que me lo escriban en el foro. ¿Para qué les digo? Porque es que si yo les voy a calificar con base en esto y les digo, bueno, y quiero, y muéstrenme en otras cosas, y ustedes me muestran otras cosas que quizá yo diga, no, pues, pero y eso no era. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? Nosotros que íbamos a saber si usted dijo que agregamos más y agregamos más. Entonces, para que quede como el pacto ahí, me envían el resto de requisitos por el foro, ¿cierto? El del trabajo, el del proyecto, y yo le respondo y quedamos claros con eso, ¿les parece? ¿Tienen alguna inquietud? Paula y Daniela están. Sí. Ok.
Esta es la de la contabilidad de la empresa de productos lácteos. Bueno, tienen que tener mucho cuidado con algo. Digamos que la especificación de requisitos para mí está clara, pues no está, digamos, mal, ¿cierto? Pero hay variables que son muy amplias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, calcular los gastos de la empresa, ¿cierto? Si vamos a calcular los gastos de la empresa, por detrás hay muchos datos, ¿cierto? Entonces, les digo lo mismo que les decía el grupo anterior. Pues la idea es que la empresa no va a tener dos gasticos y ya. Por decir algo, gastos mayores y gastos menores los sumo y me dan los gastos de la empresa. Algo así, ¿cierto? Porque la operación es muy sencilla. O sea, tiene que haber una operación por detrás. ¿Y esa operación qué implica? Implica una interacción con la herramienta, ¿cierto? Si yo voy a calcular los gastos de la empresa, como mínimo tengo que tener información para calcularlos. Entonces tengo que ingresarlos, o tengo que tenerlos por ahí en una base de datos, o tengo que hacer cualquier cosa, pero tengo que tener los datos. Entonces ahí es claro que van a calcular los gastos de la empresa, pero ese cálculo tiene unos insumos que tienen que tener mucho cuidado con ellos, ¿cierto? Y así sucesivamente con el resto de las cosas. Otro comentario. En general, todos tienen, de una vez para todos tienen que tener mucho cuidado con el almacenamiento, ¿cierto? Cuando usted me dice, es que yo voy a calcular los datos de tal cosa, cuando mencionen eso, ya tienen que empezar el almacenamiento, porque los datos tienen que ir en algún lugar, ¿cierto? Entonces no va a ser que es que yo meto los datos y cerré el programa y se perdieron los datos. No, eso tiene que ir en alguna parte. En una base de datos, en unos ficheros, en donde sea. Pero tiene que ir a alguna parte. Entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. O sea, para este tipo de programas, digamos que lo primero que hay que pensar es la estrategia de cómo vamos a guardar los datos. Pues porque ahí está todo. O sea, los datos no se guardan en la aplicación, se guardan por ahí en otra parte. Entonces tiene que tener muy en cuenta todos los que van a manejar datos, ¿cierto? Aquí hay que tener en cuenta también algo que veo en este momento, y es el tema de cómo van a mostrar la información. Tienen que tener mucho cuidado con eso, no son el único grupo. Tienen que tener cuidado si dicen que, bueno, vamos a llevar una tabla de la contabilidad de la empresa, ¿cierto? Entonces que no vaya a ser que a la hora de la persona querer obtener la contabilidad de la empresa, pues le lleguen un montón de números raros, ¿sí me entienden? Si ustedes quieren entregar un informe, no sé, que den en un botón y me salga un informe, tienen que mirar cómo crear ese informe, ¿cierto? O ese informe se va a mostrar ahí en la interfaz. Si no se va a mostrar en la interfaz, por ejemplo, se va a llevar a una especie de documentico donde se guarda en algún formatico bonito. ¿Cómo hacer para llevarlo allá? ¿Cierto? Cómo especificarle al usuario dónde lo puede obtener, cosas de ese estilo. Entonces tienen que tener mucho cuidado cómo mostrar la información cuando están prometiendo, por ejemplo, eso, que quieren una tabla de contabilidad de la empresa. En general es eso. ¿Sí les queda claro, muchachos? Muchachas. Sí, profe. De todas maneras, para todos, pues digamos que esta retroalimentación es una retroalimentación inicial. La idea es que lo sigamos haciendo por el foro. Es muy importante, muchachos, que lo sigamos haciendo por el foro, por lo que yo les digo, porque si no lo hacemos de esa forma, en la calificación final puedo ser muy injusto. ¿A qué me refiero con injusto? Vuelvo e insisto. A que yo les pida cosas que ustedes no hicieron y que ustedes digan, pero ¿cómo así? ¿Por qué me estás pidiendo eso si nunca lo acordamos? Pues como siendo un corchador, ¿cierto? Esa no es la idea. Entonces la idea es que si por el foro vamos diciendo, no, ya no voy a hacer esto, creo que lo voy a delimitar de esta forma, ¿cuál es el estilo?
yo voy teniendo en cuenta lo que les voy a poder calificar. Pero si ustedes me llegan con 3 cosas y me dicen, no, es que usted no me pidió más, no va a ser así, porque yo, por eso les estoy diciendo que más. Entonces tiene que tener, en este caso, por ejemplo, tiene que tener muy en cuenta cómo van a entregar la información. Y los datos que son prerequisitos para calcular eso. Ok. Está Juan Camilo Restrepo. Sí, profe. Qué pena, muchachos, que le pregunten si están, pero, o sea, fuera de que yo soy malísimo para grabarme rostros y nombres, ustedes están muy lejos, entonces es difícil recordarlos. Bueno, este se trata de inventario. Bueno, en este tipo de programa, un programa de inventarios, ¿cierto? Un programa de inventarios, ojo, que hago la advertencia, se presta mucho para hacer un formulario en el cual se documenta información que va y se guarda y simplemente se consulta. El programa eso se presta mucho para eso, ¿cierto? Entonces por eso hago la advertencia. Mucho cuidado porque no solo puede ser eso, ¿cierto? Eso que estoy mencionando es fácil de hacer. O sea, hay que agregarle un poquito más, ¿cierto? Hay que hacer algo con esos datos. Bueno, después de yo tener el inventario, que yo pueda calcular cuántos productos tal cosa, o que me saquen, no sé, una operación con los productos, o que me diferencie un tipo de producto de otro tipo de producto, no sé, estoy inventando cosas. Pero tiene que tener muy en cuenta eso, porque si nos dedicamos nada más a ingresarlos y después leer, por ahí buscar alguno, el programa queda muy reducido. Entonces tienes que tener muy en cuenta eso. Bueno, por aquí abajo mencionas que no es Espérame un segundo, yo miro. Que no es. Sí, por aquí mencionas que creo que mencionas que no va a realizar operaciones contables. Ajenos al registro de inventario. O sea, por ejemplo, manejo de facturas o así, eso no lo va a hacer. Cuando mencionas históricos de inventario, ¿a qué te refieres? O sea, por ejemplo, Que un producto ya no exista en inventario, entonces ya no lo tengo registrado. por ejemplo, histórico me refiero como en el caso de los balances generales. Por ejemplo, que tal año hubo tanto de ganancias, tanto de pérdidas. El otro año hubo eso. Ok. A eso me refiero. Sí, y es coherente porque pues la idea tampoco es llenarnos de datos, ¿cierto? Y finalmente en la demostración pues no vamos a llenar 1000 productos, ¿cierto? Entonces es coherente, pero entonces quiero que tengan muy en cuenta eso. La idea es que pues sean unas operaciones bien robustas, no solo que se limite a hacer un inventario que se guarda y se consulta. Yo creo que con eso es más que claro. ¿O tienes alguna duda? No. De pronto la dudita es cómo Sí. almacenar estos datos. Que yo te había comentado que para almacenarlos por ejemplo, en Excel o Access. Pues hay que buscar una librería que lo haga. Esa es la recomendación que yo les haga, muchachos. O sea, existen muchas formas de almacenar,
recuerden los dos mundos, como de almacenamiento. Para mí hay como dos, en archivos del tipo que sea y en bases de datos. Esos son como los dos mundos. Del mundo de archivos, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, Excel, ¿cierto? Por ejemplo, un documento de Word, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, un archivo de texto plano, ¿cierto? De los que vamos, por ejemplo, a ver ahorita en los ejemplos. Bueno, y así sucesivamente. En el mundo de las bases de datos, pues tenemos varios productos de bases de datos. Entonces, no sé, está SQL, por ejemplo, el Access, ¿cierto? El Microsoft Access, está MySQL, está pues Oracle, SQL Server, pero esos yo creo que se nos salen del alcance. ¿Cuál es la recomendación, muchachos? Primero que todo, recuerden que estamos trabajando sobre Linux, ¿cierto? Entonces, intentar, por ejemplo, guardar en un producto de Microsoft va a ser muy complicado. Se puede, porque yo, por ejemplo, corro productos de Microsoft sobre Linux con el Wine. Se puede, no es imposible, pero va a ser muy complicado. Más complicado que si se hiciera en un documento de OpenOffice, que ya es transparente. ¿Cierto? La recomendación principal para eso es que busquen una librería que ya esté hecha, ¿cierto? No se pongan a hacer el código que guarda en una hoja de cálculo de OpenOffice, porque se quedan un mes haciéndolo, ¿cierto? Eso es complicado. Y hay librerías que ya existen que hacen eso tranquilamente. Entonces la recomendación es que antes de elegir dónde lo van a guardar, miren qué herramientas tienen para guardar, ¿cierto? Ustedes dicen, no, voy a instalar una basecita de datos MySQL, entonces miren librerías que conecten con MySQL, para que sea muy fácil llevarlo y no tengan que complicarse. Que lo va a llevar a archivos de texto plano, miremos cómo es la estrategia para llevarlo o si existe alguna librería, es posible. Pero verifiquemos verifiquemos la estrategia antes de elegir para dónde va, ¿cierto? Mis recomendados, muchachos, son o una base de datos MySQL o un archivo de texto plano, ¿cierto? Recuerden que guardar en un archivo de texto plano mucha información es muy complejo, porque eso se va saliendo de control, ¿cierto? Mientras que en MySQL es diferente porque yo puedo tener una tabla gigante, pero quien hace las búsquedas y la ejecución de lo que tiene que hacer ahí es el motor de bases de datos, el producto como tal. Entonces, no le dejo ese trabajo sucio al programa. Imagínense en un programa de C++ buscando en un archivo de 15.000 líneas, ¿cierto? Complicado. Mientras que si estoy utilizando, por ejemplo, una base de datos MySQL, esa búsqueda yo se la entrego a las funcionalidades del motor y el programa simplemente está esperando la respuesta. Entonces el programa no empieza a moler ahí a buscar un dato, no, eso lo hace el producto, para que lo tengan muy en cuenta. Es esa libre albedrío que ustedes lo elijan. Muchas personas eligen a veces el guardar en archivos porque ya saben cómo hacerlo, porque lo aprendemos a hacer, ¿cierto? Y vuelvo, insisto, a veces es un gran error porque no es óptimo. Guardar en archivos no es bueno, a no ser de que exista una super estrategia, pero no es bueno. ¿Tienen alguna duda entonces? No, ya no. No la entendió, profe. Que no hay más dudas. Sí, que si no Pues tienes por más ahora. dudas. No tienes más dudas. Bueno, Por ahora. Hernando y Emanuel están. Listo. Ok. Bueno, este es, digamos que me gustó la forma o la visión que le dieron a esta propuesta, ¿cierto? Porque es una propuesta llamativa, ¿cierto? A veces cuando uno dice, ve, yo voy a hacer un software donde guarde esto, el usuario queda como, bueno, yo guardo todo eso y qué, y cómo lo leo, y para qué eso, y pues queda como con el sinsabor de que pues el software guarda, pero ¿y qué más hago con él, cierto? De esta propuesta me gustó
el hecho de que, fuera de que indican que van a guardar información, ¿cierto? Muestran o hacen o entregan valor agregado al usuario, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de llevar el tracking, ¿cierto? Yo creo que ese tema del tracking ya hemos hablado, pues, un tiempo extenso. Entonces, vuelvo y les repito, cuando hablamos del tracking, la recomendación era esa, que no se complicaran con mapas o con guías interactivas o con cualquier cosa, no. Simplemente un conjunto de estados por donde ha pasado cierto elemento y alguna forma de simular que el elemento pasó, obviamente. Se está oyendo muy cortado. ¿Desde hace rato o es por momenticos? Va a intentar reiniciar, muchachos. ¿Se oye mejor? Entonces, lo que les decía, pues no nos vamos a complicar en el tracking con llevar una guía interactiva, que un mapa, que tal cosa, no. La idea es llevar una lista de los elementos por donde pasó, digamos, el vehículo, en una especie de checklist, si es posible, o en unas líneas que se vayan llenando. La idea es simular el paso, ¿cierto? ¿Cómo simular el paso? Yo les ponía el ejemplo. Cuando, por ejemplo, usted envía un paquete por Servientrega, ¿cierto? ¿Cómo sabe usted cuando entra a la página de Servientrega que el paquete está en tal parte, ¿cierto? Porque llegó a un punto donde lo registraron en el sistema, ¿cierto? Entonces, que haya una forma de registro que se conecte con eso, donde ustedes van a mostrar el tracking, que diga, bueno, ya lo registró, entonces muéstrelo. No lo ha registrado, diga que no ha pasado. Cosas así por el estilo. Miren que no es nada complicado, son condicionales que van y muestran información, pero es interesante. Bueno. Por aquí dice algo en los riesgos, muchachos, que dice: ante fallas del satélite el usuario deberá tener paciencia. Yo no sé si lo están pensando conectar con un satélite o con un GPS, porque lo veo complicado. ¿Qué es lo que van a hacer, por Dios? Es una versión más abstracta. Peligro. Pues, o sea, no es imposible, de hecho es muy interesante. De hecho, si este software fuera a venderse en realidad, realmente, pues realmente eso es lo que vendería, porque si no sería un software muy sencillo. Pues lo pueden intentar si lo quieren hacer. La recomendación es que de pronto no sé. Pues a mí me basta con que me simulen la llegada de la información. ¿Cómo funciona el GPS? El GPS identifica, triangula que un elemento está en algún lugar y va y transmite la información. Esa información identifica, tal cosa está en tal lugar, ¿cierto? O sea, eso hay una forma de simularlo, ¿cierto? No necesariamente tenemos que estar ahí con el satélite, ¿cierto? Hay una forma de simular que la señal fue enviada, ¿cierto?, de algún punto y que va a la aplicación y se refleja diciendo, ya pasó por aquí, ya pasó por aquí. ¿Cómo simularlo? No sé, es imaginación de ustedes. Pero la idea es que no dependamos de ese tipo de cosas porque nos complicaríamos mucho más. ¿Tiene alguna duda? Andrei y Daniel están. Bueno.
Bueno, este es el de la empresa automotriz, ¿cierto? Del peaje. Espérame un segundo, por favor. Ah, sí, correcto. El del peaje. Era el de. Era el de nada, no sé. Del norte. Bueno, muchachos, hay algo que ya lo mencioné, pero quiero enfatizarlo porque ustedes lo mencionan mucho. Es el tema de los reportes. Cuando uno habla de un reporte es algo que se le va a entregar a alguien que hace un compendio de una información que para él es importante o necesaria, ¿cierto? Entonces, ojo que un reporte no es que diga, bueno, voy a mirar cuál es la cantidad de carros que pasaron hoy. Entonces le doy al botón sumar carros, no sé, prun, y me sale en la ventanita tantos. Eso no es un reporte, eso es una consulta de un dato. Cuando yo hablo de un reporte es que voy a coger información, varia información, no un solo dato, ¿cierto? Y lo voy a llevar a algún lugar para presentárselo al usuario, ¿cierto? Generalmente un reporte uno lo asocia con algo en papel, ¿cierto? Uno le dice, ve, te entrego el reporte de tal cosa. ¿Cómo lo generaste? Eso es otra cosa, pero en papel. Entonces lo que yo les digo es que visualicen bien la forma de entregar el reporte. Yo no les estoy diciendo que me lo entreguen en papel, aunque sería maravilloso, ¿cierto? Les estoy diciendo que miren cómo se lo van a mostrar tal y como él lo necesita. No que se lo muestren dato por dato o que tenga que ir a consultar cada una de las cosas, pues porque eso no es un reporte, eso es una consulta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede ver el reporte? En la interfaz gráfica, en un campo dedicado para eso, que se vean todos los campos que la persona quiere ver, no sé, de alguna forma. Hay otra forma, tratando de llevar la información a archivos, ¿cierto? Y diciéndole al usuario en la interfaz, vea, por favor diríjase a tal ruta que allá está la información asociada, ¿cierto? Entonces, miren que tiene que ser algo que para el usuario sea un reporte, no que sea una consulta. Tienen que tener eso muy claro. Para mí esa es la observación principal de porque me parece pues que la idea está buena. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Pues yo estoy aquí, muchachos, dándoles recomendaciones adicionales, porque yo inclusive ya les copié una ahí en las calificaciones, en el comentario de la calificación. Bueno, está John Larry. Bueno, de todas maneras, así no esté, voy a dar el respectivo comentario para que quede en el video y pues lo pueda ver. Bueno, el proyecto de él tiene que ver con llevar la información de un taller de motocicletas, ¿cierto? Toda la información relacionada con el taller. Bueno, como recomendación de todos, tiene que tener en cuenta cómo va a guardar la información. Listo. Ahora, vuelvo e insisto, pues el anteproyecto me deja ver que va a capturar muchos datos y va a obtener alguna información con ellas, pero da la sensación de que lo que va a obtener es muy sencillo, ¿cierto? Entonces, aquí insisto en el tema. La idea es que las operaciones que hayan detrás de eso sean muy robustas, ¿cierto? Que yo haga cálculos robustos, no dígame el dato que acaba de entrar o deme tal dato de tal cosa, no, que sean cosas robustas. Entonces, en general esa es la recomendación y la idea está buena. Bueno, y Lina María está. No. Bueno, la respectiva recomendación para ella entonces es BIR. Ya cayó.
El proyecto de ella consiste en el software de gestión para una empresa de salud, ¿cierto? Una empresa prestadora de salud. Bueno, nuevamente la misma recomendación. Si vas a generar informes, tienes que mirar cómo lo vas a entregar, ¿cierto? Pero el usuario los debe recibir tal y como los está esperando, no como me quede fácil entregarse, ¿cierto? En los requisitos asume la entrega de varias cosas que necesitan unos datos como prerequisito. Entonces, insisto también en eso. Tienen que tener muy en cuenta, ustedes, vea, yo voy a obtener la suma de tales cosas. Tienen que saber que esas tales cosas las tengo que obtener, las tengo que ingresar de alguna forma. Que no vaya a ser que esos datos que yo necesito sean muy engorrosos ingresarlos, o no los pueda ingresar o no los tenga, y no pueda calcular lo que se desea al final. Entonces, hay que tener bastante eso en cuenta. Bueno. Bueno, muchachos, antes de hablar entonces del mini proyecto actual, vamos a repasar los ejemplos que tienen que ver con interfaces gráficas, con el manejo de ficheros. Mientras que voy aquí abriendo, muchachos, ¿tienen alguna duda en general con respecto al proyecto final? Bueno, muchachos, manejo de ficheros. Entonces, me imagino que todos deben haber leído la información relacionada con el manejo de ficheros. Entonces, no voy a hacer mucho énfasis en las bases teóricas. ¿Qué quiero que vean? Esta es la primera interacción que tenemos de alguna forma, ¿cierto? O que controlamos hacia el sistema operativo, ¿cierto? Hasta el momento, pues, en el primer mini proyecto trabajamos todo lo que era el tema del scripting, programando a base del interpretador del sistema operativo. Pero de resto, en lo que hemos hecho de C++, ¿cierto? Nos hemos encargado en hacer software que corre o tiene que ver solo consigo mismo, ¿cierto? No tiene que ver con nada más. ¿A qué me refiero con nada más? Que tenga que ir a un elemento en particular de la máquina, o que se tenga que ir a comunicar a alguna parte, o que tenga que establecer conexión con algo, etcétera, ¿cierto? Entonces, este es el primer acercamiento a ese tipo de cosas, ¿cierto? Este es el mundo real, muchachos. Es muy difícil encontrar una aplicación que no vaya a un medio de almacenamiento, o que no vaya a leer algún sistema de archivos, que no vaya a leer cualquier cosa, ¿cierto? Generalmente eso hacen todas las aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay que se debe garantizar que la aplicación que nosotros estamos construyendo cumpla esas funciones. Bueno, ¿cómo vamos a interactuar en este caso? Vamos a interactuar con el sistema operativo, ¿cierto?
¿De qué forma? Vamos a crear documentos sobre el sistema operativo, ¿cierto? ¿Qué tipo de documentos? Depende de la forma en cómo lo hagamos, pero en sí vamos a crear documentos. Entonces, ¿para qué sirve el almacenamiento? ¿O para qué yo llevo los datos para otro lado? ¿Quién me dice eso? ¿Para qué, Bruno? ¿Para qué yo me llevo los datos para otro lado? ¿Por qué los datos no siguen en la aplicación? Denme razones para eso. Porque se borrarían al cerrar la aplicación. Sí, buen punto. ¿Qué más? Más facilidades para hacer copia de seguridad de esos archivos. Sí. Hay unas muy importantes, muchachos. ¿Por qué no lo hago? Pues, Mejor rendimiento. Exactamente, esa es una muy importante. Imagínense cómo decrece el rendimiento de la aplicación si tiene que cargar con todos los datos. O sea, fuera de que tiene que cargar con su operación, tiene que cargar con todos los datos. Sería complicadísimo. Fuera de que no le aguanta la memoria, ¿cierto? Pues, ¿dónde va a dar memoria para todo eso? Hay otra forma muy importante, es la forma de estructuración de una aplicación, que se llama por capas, ¿cierto? Yo quisiera hacer un poquito de énfasis en eso, aunque ya se los he explicado en muchas ocasiones, pero quiero que quede totalmente claro. Una arquitectura de una aplicación por capas significa que todo lo que tiene que ver con la aplicación yo lo voy a dividir. ¿Para qué lo divido? A ver, ¿quién puede imaginarse algo? ¿Para qué yo quiero dividir una aplicación por capas? ¿Por qué? Hay dos razones principales o muy importantes, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? O sea, no concentrar la vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, mire, si yo tengo todo junto, es como decir, hay tres personas que saben un secreto, ¿cierto? Es más probable que se pierda el secreto si las tres personas se mantienen juntas o si se mantienen separadas. Se mantiene juntas. Cierto, si se mantienen juntas y le pasa algo a los tres, el secreto se pierde. Pero si se mantienen separadas, digamos que si el secreto está partido en tres, pues el secreto va a quedar cojo, pero no se pierde todo el secreto, ¿cierto? Entonces de alguna forma lo puedo recuperar, o de alguna forma puedo hacer algo con ello, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos principales para dividir por capas la arquitectura de una aplicación es ese. No concentrar la vulnerabilidad toda en un solo elemento, ¿cierto? Distribuir los puntos vulnerables. Esa es la primera. ¿Y cuál es la segunda? Que yo pueda delegar operaciones de esa aplicación a elementos en particular que lo puedan hacer mejor. Entonces, para que me entiendan, muchachos, les voy a poner una aplicación cliente-servidor como la que vamos a desarrollar. No tiene generalmente muchas capas, pues porque es cliente-servidor. O sea, solo tiene el cliente y el servidor. Entonces, no tiene como mucho que hacer, aunque se puede ver de alguna forma por capas. Quiero poner el ejemplo para que me entiendan para qué son las capas. En una arquitectura web. Voy a pintar aquí una arquitectura web sencillita para que me entiendan. Entonces, ¿qué tiene una arquitectura web? ¿Cierto? Tiene un servidor web. Tiene un servidor de aplicaciones. ¿Cierto? Tiene por aquí o puede tener varios servidores de aplicaciones, no necesariamente uno, ¿cierto? A su vez tiene por acá por ejemplo un servidor de bases de datos. Esto es otro servidor de aplicaciones, un servidor de bases de datos, ¿cierto? Y este a su vez tiene por aquí un almacenamiento.
un almacenamiento. Esto es un ejemplo básico, muchachos. Entonces miren lo que pasa. ¿Para qué les estoy poniendo este ejemplo? Esta aplicación está dividida por capas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la capa web. ¿Para qué sirve la capa web? Para entrar a la aplicación. Cuando usted entra a www.google.com, ¿cierto? Hay un servidor web que le ofrece ese servicio. No quiere decir que dentro de ese servidor está todo Google. Sería imposible. No habría un Google, no había un servidor que sostuviera Google, ¿cierto? Es solo el que me da la cara. Por detrás están los servidores que sostienen a la aplicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué son esto en este caso? Por aquí hay uno que sostiene la estructura de los datos, ojo, la estructura de los datos, y por aquí hay un sistema de almacenamiento que los guarda. Entonces, les pongo el siguiente escenario, muchachos. ¿Qué pasa si se me pierde el servidor que tiene la estructura de los datos? ¿Será que me jodí? Sí, porque las aplicaciones necesitan esos datos. Pero para el funcionamiento de la aplicación, pero si fuera a plantear una recuperación. Ah, sí. Entonces, sí. Pero miren que si yo conozco la estructura como está aquí esto guardado, ¿cierto? Si yo pudiera de alguna forma venir y reemplazar este elemento y volver a ponerlo tal y como está, ¿cierto? Con algún mecanismo, no sé cuál, un backup, cualquier cosa, ¿cierto? Yo vendría y conectaría acá y el mundo sigue funcionando igual. ¿Sí lo ven? Entonces miren que, pues, en el primer escenario, la vulnerabilidad solo la tuvo un elemento, ¿cierto? Y ese elemento yo lo pude sopesar. ¿Qué pasa en este caso si fallara este servidor, ¿cierto? Si fallara el que me da de frente. Bueno, no lo puedo acceder, no necesariamente. Puede que haya otros servidores que accedan a estos. Entonces lo único que falló fue la entrada por aquí, ¿cierto? Entonces miren que la vulnerabilidad solo está en un punto en especial. Correcto. Ese por el primer lado. Y por el segundo lado, les decía, era especializar las labores. Entonces, que en esta capa exista algo especializado que sea un servidor web, ¿cierto? Un producto especializado, no sé, por ejemplo, una IA de Microsoft, ¿cierto? Por ejemplo, aquí que tenga un servidor de aplicaciones especializado. ¿Por qué no tengo un servidor web aquí también? Pues porque lo que necesito es poner a correr una aplicación. Entonces necesito un software robusto, no sé, cualquier servidor de aplicación. Por ejemplo, no sé, un NOAS o algún otro producto. Aquí en bases de datos, ¿cierto? Entonces la idea es especializar un producto que se encargue de organizar los datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo organiza los datos de ese producto? Pues, con la forma que tiene para estructurarlo. Entonces, por ejemplo, un producto puede ser MySQL, ¿cierto? MySQL es el que hace la información. Entonces, por ejemplo, aquí en almacenamiento puedo un arreglo de discos, ¿cierto? Tengo varios discos, ¿cierto? Y esos discos me funcionan como yo quiero en caso de que se pierda un dato o se dañe un disco, cualquier cosa. Pero miren que le estoy dejando guardar los datos a quien sabe en detalle cómo guardarlos. Entonces, muchachos, la arquitectura por capas tiene que ver con eso. Entonces, ahora volviendo a nuestro mundo, que es el cliente servidor, pues, o una aplicación cliente con respecto a una máquina. Entonces, recuerden que yo les pintaba 3 mundos, siempre los he pintado, que era la interfaz gráfica, la aplicación como tal, ¿cierto? Y el almacenamiento. Entonces recuerden que en esta capa es donde se guardan los datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que saber yo para poder moverme en esta capa? Primero, supongamos que aquí hay una interfaz, supongamos que aquí hay una aplicación, ¿cierto? Y voy a guardar en alguna parte. Entonces díganme cosas que debo tener en cuenta en la capa esta última. Díganme cosas que debo tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a guardar? ¿Cierto? Y obviamente esta está ligada a dónde voy a guardar. Entonces, bueno,
Pues yo quiero que se guarde en mi máquina, en la máquina donde estoy corriendo la aplicación. Ah, listo. ¿Y cómo la vas a guardar? No, pues en archivos de texto, o no, utilizando una base de datos, o bueno, lo que sea, ¿cierto? O en Excel, como habían dicho, pues en OpenOffice, o lo que sea. Así lo voy a guardar. Entonces, ya cuando tengo identificados estos elementos, tengo que proceder a hacer ¿qué? Tengo que proceder a mirar cómo me conecto. Tengo que hacer esto. Entonces, ¿cómo me conecto? Es posible que para lograr esta conexión yo pueda encontrar una librería. ¿Cierto? Pueda encontrar una librería que me haga la conexión facilito. Es posible que no. Entonces, si no encuentro una librería, pues tengo que desarrollar un modulito en mi aplicación que me conecte. ¿Cierto? Entonces, ese es el segundo elemento que tengo que considerar para la última capa o la capa de almacenamiento. ¿Está claro, muchachos? Entonces, ¿qué forma de almacenamiento vamos a ver aquí? La forma de almacenamiento en ficheros. Vamos a ver un pequeño recuento a ver qué tanto leen antes de llegar aquí. Díganme, ¿qué es un fichero? Podemos almacenar información de una manera permanente o que esa necesidad de acceder a esa herramienta. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué quiero que entiendan por el concepto de fichero? Cuando estamos trabajando en Linux, ¿cierto? Que es un sistema muy diferente a Windows. En Windows hemos estado acostumbrados a llamarlo, pues a tener lo que se llaman archivos, ¿cierto? Para nosotros todo en Windows es un archivo. Pues que un archivo de Word, que un archivo de OpenOffice, que un archivo de Paint, que un archivo de tal cosa, ¿cierto? Para nosotros esto es un archivo. Linux es un sistema operativo que se basa en una estructura de ficheros, ¿cierto? O sea, tiene un conjunto de rutas estructuradas que guardan elementos, los cuales le dan parámetros a ese sistema operativo como tal para que todo sea organizado, ¿cierto? Esos elementos que le dan esos parámetros al sistema operativo, o que organizan o que tienen una estructura coherente, se llaman ficheros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es fichero entonces en Linux? A ver, ¿quién me dice qué es fichero? En realidad un fichero es todo lo que esté en el sistema de archivos, ¿cierto? Todo lo que esté en el sistema de archivos. Entonces usted va por ahí a la ruta /home/ tal cosa. Ahí debe haber un fichero, ¿cierto? Si está vacío, pues no hay fichero. Entonces, en realidad un fichero es eso, una forma estructurada de guardar información, independiente de la extensión que tenga, independiente de lo que sea. Ya que el fichero se convierta en un archivo de tal cosa, está bien, o que se convierta en otra, pues está bien. Entonces, quiero que entiendan ese concepto de fichero. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un fichero binario y un fichero normal? Normal. Binario y normal. El fichero Binario 10000. en el fichero normal algunos como algunas entradas corresponden, o sea, tienen funciones específicas. En un fichero binario no. No, eso no es. ¿Qué me dice cuál es la diferencia entre un fichero normal? Cuando me refiero a un fichero normal es, por ejemplo, este archivo, ejemplo 3.cpp. ¿Por qué lo llamo normal? Pues esa categoría suena rara. ¿Por qué lo llamo normal? Porque lo puedo ver. Esa es una de las características, lo puedo ver. Ahí le estoy dando pisticas. ¿Cuál es la diferencia entre un fichero binario y un fichero normal? Ya dije una, es que uno lo puedo ver y que otro no lo puedo ver.
o al menos no lo puedo ver directamente. O que a veces el fichero binario pues también se puede ver. Pero traducido Es como encriptado. Entonces vamos a ver, muchachos, lenguaje cuánto tenemos vamos a ver quién tiene esto de cultura tecnológica. Porque es que yo puedo ver las letras que están en ese archivo. ¿Por qué las puedo ver? Porque hay un código ¿Por qué qué? es y el código binario, lenguaje Ras- normal, natural. lenguaje de máquina. No. Por ASCII es que las puede ver. Porque Exactamente, por ahí va el cuento. Profe, hay un estándar ya, un protocolo. porque en un código binario se pueden mezclar caracteres, tipo enteros y todo eso. Y muestra las imágenes completas, todos los datos completos. En cambio, Tiene que ver con el lado de los ASCII. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En un fichero normal tal como el que tengo ahí abierto, yo puedo hacer ¿qué? Yo puedo hacer, mejor dicho, tiene una estructura la cual está creada precisamente para que yo lo vea, ¿cierto? No tiene sentido yo crear un archivo .cpp, aunque aquí la extensión no aplica mucho, ¿cierto? Pero un archivo de C++ que no lo pueda ver, ¿cierto? ¿Qué sentido tendría? Pues si lo quiero ir a editar o lo quiero hacer tal cosa, pues ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que yo escribo una carta y que no la pueda abrir para leerla? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué tienen de normales esos ficheros? De normales es que su estructura o la construcción de su estructura está basada en caracteres ASCII que yo puedo ver y para mí son interpretables. Cuando usted ve una I acá, una N y una T, en realidad ese fichero por debajo tiene ¿qué? Tiene el código del carácter I, el código del carácter N y el código del carácter T ASCII que me permite verlo, ¿cierto? Obviamente yo lo veo a través de ¿qué? A través de un programa que lo lee, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, lo abrí a través del Qt Creator. Entonces, el Qt Creator es quien hace ese trabajo sucio de abrir ese archivo y mostrarme lo que yo quiero ver, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo lo llamo normal, porque para mí es normal, pero en realidad es algo basado en caracteres ASCII. ¿Qué es un fichero binario? Un fichero binario es un fichero que guarda la información tal y cual, ¿cierto? Tipo máquina, tipo lenguaje de máquina. O sea, si yo le envío un dato, va y guarda el dato tal y como está el dato. Si yo le envío otra cosa, va y lo envía tal y como está la cosa. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo intento abrir ese archivo con un programa, el programa no encuentra la conexión para mostrármelo. Él dice, no, vení, lo que está ahí está como raro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes abren un archivo binario, intentan abrirlo, le sale un montón de caracteres raros. ¿Por qué pasa eso? Es porque él intenta interpretar esa chorrera de cosas que hay. Y él dice, ve, para mí es esto. Pues yo lo voy a mostrar. El que lo va a ver verá si lo entiende, pero eso es lo que hay ahí. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es una forma de encriptar información. Cada muchachos que no vayan a creer que es la super forma de encriptar, pues porque desencriptar es igualmente muy fácil, ¿cierto? O sea, no es que es la super encripción, pues, porque se vamos a dar cuenta que en un programita que recuperar la información después de haberla mandado en binario, pues es súper fácil, ¿cierto? Obviamente hay que saber cómo hacerlo, pero no es nada del otro mundo. O sea, no crean que esto es un método de encripción. Esto no tiene nada de método de encripción. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo sencillo. Para que ustedes vean algo. Entonces miren, muchachos, hay algo que yo quiero que ustedes entiendan, que es muy importante no solo para el tema de ficheros, sino para la interacción con pues, todo lo que ustedes quieran que no tenga que ver con el programa como tal. Entonces miren, muchachos, me voy a concentrar
en el dibujo que les hice ahorita me voy a concentrar en este elemento. Pongan mucha atención, por favor, en este elemento. Me voy a concentrar en este elemento. ¿Cómo dije que se llamaba ahorita? Este elemento de acá. ¿Cómo dije que se llamaba ahora? No me vayan a decir que librería. No, librería es lo que el programita que me ayuda a hacer eso. ¿Pero qué es esto? Interfase. ¿A qué? El bus. Es una conexión. Es una conexión, muchachos. Nunca se les olvide, es una conexión. Cuando yo voy y consumo algo externo a mi programa, lo que sea, yo tengo que establecer una conexión. Entonces tienen que empezar a mirar. No es que las cosas se conecten porque sí o de la nada. Entonces hay que crear una conexión. Entonces vamos a partir este mundo en dos. Mi programa y el archivo. Lo voy a hacer con varias columnitas para que entendamos qué es el archivo o lo que sea. En este caso es el fichero, ¿cierto? Correcto. Entonces, pongan mucho cuidado por favor a la explicación, porque ahorita vamos a revisar unos elementos que tienen que ver precisamente con eso. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que cuando yo estoy trabajando con C++, ¿cómo gestiona C++ las conexiones? Las gestiona a través de un objeto. Entonces, aquí, mirándolo desde un ángulo de alto nivel, ¿cierto? De un ángulo, digamos, no muy detallado. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me quiero conectar a un fichero en C++? ¿Cierto? Entonces, viene una línea de código y levanta un objeto, ¿cierto? Levanta un objeto y dice, ve, voy a levantar tal objeto, entonces lo creo acá. Vamos a ponerlo así, como un cuadrito. Voy a levantar un objeto, ¿cierto? Voy a levantar un objeto. Pues, ese objeto, ojo muchachos, que aquí empiezan a haber conceptos nuevos que no veíamos o no habíamos visto. Cuando veíamos interfaces gráficas, vimos más o menos, ¿cierto? Lo que quería o lo que significaba un evento, ¿cierto? ¿Recuerdan el tema de evento? Acuérdense que cuando yo oprimía un botón en la interfaz gráfica, eso generaba un evento, ¿cierto? Miren que todo eso que uno hacía y que parecía como esotérico, simplemente se refleja en ¿qué? Se refleja en objetos que tienen unas características. Entonces, cuando yo me quiero conectar con un fichero, lo que hago es que a partir de una librería creo un objeto. Y ese objeto lo que hace es que se convierte en una conexión. Hagan de cuenta como un tubito, ¿cierto? Un tubito por el que van a pasar los daticos. Por aquí van a pasar los datos. Entonces, por ahí van a pasar los datos. Mientras el objeto esté abierto, o esté vivo, ¿cierto? La conexión está viva. Si yo mato el objeto o destruyo el objeto, la conexión desaparece, ¿cierto? Entonces, ojo muchachos, que cuando yo me estoy comunicando con un fichero, no es que esté llevando información a la loca, no, estoy creando una conexión. Entonces, como estoy creando una conexión, obviamente, imagínense en la mecánica de un puente levadizo, ¿cierto? Y un puente que debo subir y bajar dependiendo de lo que va a pasar. Pasa el barco, va a pasar el barco, entonces subo el puente para que el barco pase debajo. Paso el barco, bajo el puente para que puedan pasar los carros por encima del agua, ¿cierto? Entonces, ojo, imagínense que este camino es ese puente. O sea, si yo quiero transmitir cosas, pues lo tengo que levantar, ¿cierto? Si yo quiero dejar de transmitir cosas, pues lo tengo que bajar. Alguien puede decir, pero qué bobada, ¿y por qué no lo dejo arriba? Simplemente, y pues sí, simplemente llamo lo que tenga que llamar cuando quiera. Porque uno tiene que seguir ciertos protocolos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy capturando un montón de datos? Por ejemplo, necesito capturar 5 datos.
tengo abierto el túnel y resulta que, listo, ya los capturé, me quedo tranquilo y dejo abierto el túnel. ¿Qué pasa si se viene un sexto dato? Entonces en realidad ya no capturé 5, sino 6. Entonces miren que puedo estar capturando información que yo no quiero. Entonces tratemos esto como un puente levadizo. Si no lo necesitamos usar ya más, lo tumbamos. ¿Quién me dice otra razón súper válida para yo bajar el puente cuando no lo necesito? O subirlo en el caso del puente levadizo. Orientado al tema de los objetos. ¿Quién me dice una razón extremadamente importante? Si yo dejara el puente abierto, ¿cierto? Quiere decir que el objeto que está abriendo el puente está vivo o está activo. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando un objeto está vivo o está activo. Está ahí. No. ¿Dónde están los objetos? ¿Dónde están las instancias de las clases? ¿Para dónde van? Para la memoria. Entonces, si tengo el puente abierto, estoy gastando memoria de forma inoficiosa. Entonces, ¿qué sentido tiene gastar memoria de forma inoficiosa si no necesito el puente? ¿Cierto? Dependiendo de la librería que ustedes usen, muchachos, existen ciertos protocolos. Ciertos protocolos de comunicación a través de elementos externos. La librería que nosotros vamos a usar para este caso se llama FStream. Ahí la tienen en la segunda línea. FStream. ¿Es la única librería que gestiona ficheros? No, no es la única librería, hay muchas más. Pero en este caso vamos a usar esa. Si ustedes quieren pueden buscar otra y usar otra. Listo. Entonces, ¿cuál es el protocolo de FStream? Vamos a trabajar inicialmente con un fichero común y corriente o normal, lo que yo llamo normal, o sea. Entonces ese fichero, ¿qué características va a tener? ¿Me recuerdan? ¿Qué características tiene el fichero normal? Recuerden que se puede ver, ¿cierto? Que la forma de identificarse los caracteres es a través del código ASCII para que yo lo pueda ver. Entonces con esas dos características es suficiente, aunque tiene más. Obviamente es identificable por un programa en particular, ¿cierto? También hace eso un fichero normal. Entonces miren, muchachos, aquí ¿qué hacemos simplemente? Entonces, creamos una cadena de caracteres, ¿cierto? Y le llevamos la palabra hola, ¿cierto? Entonces mucho cuidado cuando empecemos aquí. Estamos creando un objeto. Ojo, estamos creando un objeto ¿de qué clase? FStream es la clase. Pregunta para cualquiera. ¿Por qué estoy creando un objeto de esa clase si esa clase no existe en el código? Para utilizar las funciones. Pero ¿de dónde me estoy sacando offstream? ¿Cómo el código sabe que es una clase que tiene funciones y variables? ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo sabe? Porque incluyó la librería. Exactamente, porque está en la librería. Entonces vamos a usarlo de esa forma, de caja negra. Entonces miren, muchachos, cuando estoy usando offstream, ¿cierto? Perdón, cuando estoy usando FStream, ¿cierto? Si voy a crear el puente, yo voy a crear el puente que les pinté allí. Voy a poner el puente para que pasen los datos. Entonces, con offstream creo un objeto de salida. Mucho cuidado, muchachos, cuando estemos hablando de un objeto de salida o de un objeto de entrada.
Para ustedes, ¿qué creerán que es un objeto de salida en este contexto? Obviamente cuando uno habla de salida hay un lugar adentro y hay un lugar afuera. Para ustedes, ¿quién es el lugar adentro en este ejercicio? Cachos, ¿se acuerdan de los dos mundos? ¿Qué dos mundos acaba de pintar allí? ¿Cuántos mundos hay allí? Dos, que tienen un puente. ¿Cuál es el primer mundo? La memoria. Es la aplicación. Recuerden que les dije que era la aplicación. Cierto, obviamente eso está cargado en memoria y todo, pero para eso ejemplos es la aplicación, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro mundo? ¿Cuál es este mundo? El mundo de los ficheros o del almacenamiento. El mundo de los ficheros o del almacenamiento, correcto. Entonces vuelvo y juego. Viéndolo desde ese punto de vista, para ustedes, ¿qué es adentro y qué es afuera? En esos dos mundos. Adentro es que la aplicación está como abriendo o importando el fichero. No. Vuelvan y pónganse en este contexto. Vuelvo y se los explico. Yo voy a crear una conexión. Hagan de cuenta, vean. Yo estoy en un lugar que no tiene puertas. Quiero crear una conexión con otra cosa. Unirlo con otro cuarto, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Abrir un hueco, ¿cierto? Porque no tengo salida. Voy a abrir el hueco. Tengo el hueco abierto. Para ustedes, ¿qué es adentro y qué es afuera? ¿Yo dónde estoy antes de abrir el hueco? Estoy adentro, ¿cierto? Cuando abro el hueco y paso el hueco, ¿estoy dónde? Estoy afuera, ¿cierto? Lleven esa analogía a aplicación fichero. Sin crear la conexión, ¿yo dónde estoy? Estoy en mi programa, estoy internamente en mi programa, yo estoy en mi programa, yo no me he ido para ningún lado. Cuando creo la conexión, ¿qué es afuera? Los ficheros, ¿cierto? Los ficheros. Entonces, cuando yo les digo que creo una conexión de salida, ¿es de dónde hacia dónde? La aplicación al fichero. De la aplicación al fichero. Entonces, si yo les digo que creo una conexión de entrada, ¿es de dónde hacia dónde? Del fichero a la aplicación. Mucho cuidado, muchachos, porque tienen que tener en cuenta eso. Si no tienen claro eso, se van a enredar en la creación del puente. Entonces, en este caso estoy creando una conexión de salida. O sea, ¿desde dónde hacia dónde? Desde la aplicación hacia el fichero, ¿cierto? Esa conexión la crea a través de ¿qué? A través de un objeto, que aquí se llama FS, pero no se tiene que llamar FS, se puede llamar como queramos. Mi conexión, mi objeto, mi tubo, lo que sea. Lo que sí necesitamos es que sea de la clase offstream, ¿cierto? El constructor de ese objeto me pide un nombre de archivo. ¿Cierto? Si ese nombre de archivo no existe, ojo muchachos, si no existe, esta librería en particular va y lo crea. Entonces, ojo muchachos, va y lo crea ¿dónde? ¿Dónde se va a crear ese archivo? Donde esté la aplicación. Exacto, donde le indique yo. Generalmente si usted no le pone ruta, pues él se crea donde estoy corriendo la aplicación. Pregunta, a ver muchachos, que tenemos que estar súper conectados con esto.
¿Qué requisito debo cumplir entonces para que este programa funcione? Hasta esta línea. Debo cumplir un requisito. Entonces les voy a volver a la analogía. Yo estoy en un cuarto cerrado, abro un hueco y cuando voy a salir resulta que no puedo salir, o sea, no me dejan ir allá. O por ejemplo hay un volado, pues no puedo hacer. Entonces, ¿qué tuve que haber pensado antes de abrir el hueco? ¿O qué tuve que haber garantizado? Ya al otro lado, y si sí puedo ir al otro lado, puede que hayan muchas cosas, pero sí puedo ir, ¿cierto? No lo sé, tengo que garantizar que pueda ir. Volviendo a esto, muchachos, ¿qué tengo que garantizar en el momento de crear esta conexión o crear el archivo? Que sí lo pueda crear. ¿Qué pasa si no tengo permisos de escritura? Si no tengo permisos de escritura sobre esa ruta, me va a decir, ¿cómo así? Usted no puede crear nada y su aplicación se enloquece, ¿cierto? Pues porque no le estás dejando crear lo que quiere crear. Entonces, ojo, muchachos, que hay que garantizar eso, que sobre esa ruta tengo permisos de escritura, porque si no, no hago nada. Listo. Entonces, a través de ese objeto, ¿cierto? Llevo la cadena de caracteres o la mundo. Y miren, muchachos, muy importante, recuerden que el túnel se van los datos y se cierra el túnel. El túnel, se abre el túnel, se van los datos y se cierra el túnel. Se abre el túnel, se van los datos y se cierra el túnel. Entonces, ¿qué sigue? Después de que se fueron los datos de Holamundo, cerrar el túnel. ¿Cómo se cierra el túnel? Según esta librería, con la función close. Con la función close, ¿cierto? Esta función se carga de cerrar la conexión. Entonces, en este momento se rompió el puente en la línea 16, ya no hay puente, ya no tengo cómo comunicarme con el fichero, ya la información está ya en el fichero. Correcto. Ahora, aquí imprimimos cadena para verificar que en la cadena de caracteres sí existe cadena, pues está esta información, la información que pusimos ahorita, hola. Y ahora abrimos una conexión de entrada. ¿Qué es lo que es una conexión de entrada? ¿De dónde hacia dónde? El fichero a la aplicación. Entonces quiere decir que ¿qué quiero lograr con esa conexión? Sacar datos de la aplicación. ¿Qué es resacar datos de la aplicación? No, leer el fichero. Exactamente, quiero que me entren datos a la aplicación. Por eso se llama una conexión de entrada. Listo. Entonces, vuelve y juega. Creo un objeto que yo veré cómo se llama, no importa. Este objeto cambia de clase, ya es de la clase ifstream, ¿cierto? Me pide el constructor el nombre del archivo, obviamente con la ruta, pues aquí lo tengo en la misma, pero no hay problema. Bueno, ahora ¿cómo obtengo la información de ese archivo? Teniendo el puente abierto. ¿Tengo el puente abierto ya o no? Tengo el puente abierto en esta línea, la 21. Sí, lo tengo abierto, ya creé una conexión de entrada. Pues el hecho de que sea de entrada no quiere decir que no lo tenga, ¿cierto? Así, ya creé el puente, pero ojo que es solo de entrada. Listo. ¿Con qué función obtengo la información del fichero? Con la función getLine. Con la función getLine. Esa función, ¿qué me pide? ¿Qué me pide esa función? Para poder funcionar. Me pide dos argumentos, que son ¿cuáles? Me pide
una variable. una variable que sea un arreglo, ¿cierto? De tantos caracteres que sea de tipo char, ¿cierto? Y adicional a eso me pide el tamaño. Usted puede decir, pero qué bobada, pues ¿para qué me pide el tamaño? No es una bobada. ¿Por qué lo pide? Porque él tiene que tener claro cuál es su buffer de entrada. Ustedes imaginan que la cadena sea de 3 caracteres y que del fichero se vengan 1000. Habría una descoordinación. Entonces yo tengo que decirle, pilas, traiga toda la información que usted tenga, pero pilas que solo tengo 128 caracteres. Tiene que saber eso. Solo me mando 128, así se pierda lo que se pierda. Correcto. Entonces aquí imprimimos nuevamente cadena. Entonces, entre esta línea y esta línea, aunque están imprimiendo la misma variable, deben haber diferentes valores, porque aquí ya el valor de cadena es lo que se obtuvo del fichero más no lo que se le asignó inicialmente. ¿Está claro eso? Y finalmente, muchachos, cierro la conexión de entrada. O sea, quito el puente otra vez, pues porque ya obtuve todo. Vamos a compilar entonces, muchachos, para que vean. Entonces miren, muchachos, miren, ahí le voy a dar un ls y solo hay 3 archivos .cpp. ¿Sí lo ven? O sea, no he creado ninguno. Entonces vamos a hacer los procedimientos. Primero que todo vamos a compilar el programa, ¿cierto? Entonces recuerden, g++-o, ejemplo 1 y ejemplo 1.cpp. Entonces vamos a compilarlo. Listo. Vamos a volverle a dar ls. Entonces miren, ¿qué archivos tengo? Tengo solo ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3, y obviamente ejemplo 1 el ejecutable. No tengo ningún archivo de texto. Ahora vamos a ejecutar el ejecutable, valga la redundancia. Lo ejecutamos. Entonces, primero que todo, ¿qué pasa? Miren que la variable cadena se imprime 2 veces, pero mire que imprime valores diferentes. ¿Qué significa eso? Que funcionó, que guardé en el fichero y que traje el fichero. ¿Qué es lo que me falta por verificar? ¿Qué me falta por verificar? Que el fichero sí exista, ¿cierto? Si creé un fichero y volví a traer información de un fichero, pues el fichero tiene que estar en algún lado, porque yo no lo borré, ¿cierto? Entonces vamos a darle ls. Y miren que aparece nombre.txt. Si yo voy y miro que tiene nombre.txt, miren que tiene la palabra hola mundo. Entonces funcionó, me llevó lo que yo quería llevar. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí está claro hasta ahí? Vamos a mirar el ejemplo 2. Ah, bueno, ¿qué vieron de particular ahí? Pude ver lo que había dentro del fichero, ¿cierto? Entonces, miren, muchachos, este ejemplo quiero explicárselo muy bien porque es un ejemplo muy bien estructurado y que ustedes pueden utilizar para llevar y traer información entre ficheros si lo quisieran hacer en su proyecto final o no sé. Entonces miren cómo funciona. Pilas pues. Voy a crear una clase que se llama tipo registro. Una clase tipo registro. Que no va a tener funciones. No le quiero poner funciones, solo variables. ¿Cierto? Esa clase tipo registro tiene 3 variables. Una variable que se llama nombre, una variable que se llama edad y otra que se llama altura. Si ustedes se fijan, son tipos de datos diferentes. Son tipos de datos diferentes.
No había visto la hora, muchachos, y la explicación de este código se demora un poquito, porque quiero que me lo entiendan al detalle. Si quieren, salgamos al break ya, que los veo de todas maneras un poquito cansados. Y nos vemos aquí a las 8 para la realización del quiz. ¿Les parece? Ay, sí.